esta ocasión vamos a probar 3 tipos distintos de masillas caseras para realizar pequeñas reparaciones en madera, cuando no tienes a mano o no puedes o quieres adquirir una masilla de uso comercial. En este caso, las 3 masillas utilizan como elemento común la cola de carpintero o cola blanca. Para la demostración vamos a utilizar este trozo de madera obtenido de un palé viejo al que hemos hecho 3 agujeros de tamaño similar y que intentaremos reparar con nuestras masillas caseras. Visualiza todo el vídeo para poder comparar los resultados y decidir cuál te puede funcionar mejor para tu caso concreto. Para la primera masilla vamos a utilizar el serrín, es decir, el polvo que obtenemos de la madera al cortar o lijar. Preferiblemente utilizaremos el serrín de la misma madera o de un tono algo más claro, por el motivo que veremos a continuación. Por favor, si en tu país o zona se le da un nombre diferente, haznoslo saber en los comentarios para aprender entre todos. Si no dispones de serrín, seguro que te podrán regalar un poco en alguna carpintería de tu zona, o en el peor de los casos se puede comprar en algunos centros de bricolaje por unos pocos céntimos. Para hacer la masilla necesitamos un polvo fino de serrín, por lo que si es necesario utilizaremos un colador para obtener este polvo. Una vez lo tenemos, el siguiente paso será añadir un poco de cola de carpintero. Mezclaremos bien hasta obtener una textura compacta y uniforme, añadiendo más cola si es necesario. Dado que el color del serrín tiende a oscurecer al secar, un truco para aclararlo es añadir un chorro de limón a la mezcla durante su preparación. Hay gente que sustituye el limón por unas gotas de disolvente o thinner. Esta es la textura que debe tener la masilla. Empezamos con la reparación. Utilizaremos la misma paletina de madera con la que hemos mezclado la masilla. Yo prefiero utilizar siempre instrumentos de madera blanda para este tipo de reparaciones, ya que las paletinas metálicas en ocasiones dañan la madera a reparar causando rayones. Empujamos bien la masilla hacia el interior del agujero para que penetre bien y alisamos, intentando que no quede demasiada masilla en el exterior para evitar tener que lijar de más a la hora del acabado. Ahora dejaremos secar bien unas horas para que la masilla endurezca. Mientras tanto, vamos a pasar a la segunda opción. En este caso voy a experimentar con algo que voy a probar por primera vez, tras la sugerencia de una de nuestras suscriptoras. Entre otros materiales, vi que nos propone utilizar la cáscara de huevo, y eso es lo que vamos a hacer. Lo primero es convertir las cáscaras de huevo en un polvo muy fino. Para eso podemos utilizar un mortero o una batidora, por ejemplo. Una vez tenemos ese polvo de cáscara de huevo, el procedimiento es similar a la masilla anterior, es decir, mezclaremos cola blanca con el polvillo hasta obtener una mezcla de textura similar a la anterior. De igual manera, aplicamos la masilla presionando para que penetre en el orificio y lo rellene. Y aplanamos todo lo que podamos para que la superficie quede lo más lisa posible, eliminando los restos de alrededor para ahorrarnos tener que lijar demasiado una vez haya secado. Marcamos la reparación y pasamos a la siguiente. Como tercera y última opción de este vídeo,
Vamos a hacer una masilla que utilizo tanto para madera como para paredes. Te dejo en la descripción de este vídeo un enlace al vídeo donde pongo a prueba esta masilla en una pared exterior y en el mango de madera de una herramienta para reparar una larga grieta. El elemento en este caso es el talco. Puedes utilizar talco industrial o talco doméstico. Incluso, como sustituto, podrías moler un trozo de tiza de las utilizadas en pizarras o encerados. Te diré que esta es la masilla que utilizo habitualmente para reparaciones en madera que posteriormente va a ser pintada. Al igual que en las anteriores, mezclamos con la cola en las proporciones adecuadas para obtener la textura correcta y aplicamos de la misma manera. Puedes darle un toque de color más parecido a la madera añadiendo colorantes industriales o alguno casero, como por ejemplo añadir unas gotas de café o bien café en polvo o borra de café. Deberás ir añadiendo hasta obtener un tono lo más parecido a la madera. Tras esto, aplicaremos la masilla de la misma manera que hemos hecho con las anteriores. Alisamos y limpiamos el material excedente para, ya sabes, reducir al máximo la necesidad de lijado posterior. Ahora esperaremos unas horas para que sequen todas las masillas y volvemos. Vemos que ya están totalmente secas y duras, y ahora es el momento de lijar para dejar la superficie lisa y a nivel. Utilizaré esta lijadora orbital, pero puedes utilizar una hoja de lija apoyada en un taco de madera. En este caso estoy utilizando una lija de grano 120. Tras el lijado es posible que te quede algún pequeño hueco o poro por cubrir. En este caso repetiremos el proceso, fabricando solo un poco más de masilla, lo suficiente como para cubrir esa pequeña superficie. Empezaremos con la de serrín y seguiremos con la de huevo. La masilla de talco ha quedado completamente lisa y sin merma, por lo que no será necesaria una segunda capa. De nuevo dejaremos secar y más tarde lijaremos. Pues ya tenemos el resultado final. En los tres casos tenemos una superficie dura y lisa, que aunque difícilmente conseguirá un tono exacto como el de la madera, al igual que te puede pasar con masillas industriales, te permite obtener acabados más que aceptables. ¿Habías utilizado alguna masilla casera de este tipo? ¿Has utilizado algún otro tipo de masilla casera? Por favor, comparte tu experiencia en los comentarios y haznos saber si te interesa que publiquemos más vídeos con otras alternativas de masillas. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.